tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, pues no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra
Gracias por estar con nosotros. Te habla tu hermano José Marcano. Te doy las gracias por sintonizarnos en esta tarde en tu programa Hablando de Dios. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy tenemos con nosotros el presidente de los Caballeros de la Nivel Conciliar, nuestro hermano Juan Carlos de la Cruz. Está con nosotros. Juan Carlos, bienvenido al programa en esta tarde Hablando de Dios. Gracias por la invitación. Es un placer tenerme en tu programa. Me siento privilegiado y orgulloso de que me tuvieran en cuenta y que Dios le pusiera en su corazón mi nombre. Gracias. Amén. Vamos a buscar una porción de la Biblia. Porción bíblica se encuentra en Proverbios capítulo 29, versículo 23. Quiero dar lectura a este pequeño versículo que dice así: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. Nos sentimos contentos. Hoy, como le digo, hoy va a ser un programa muy interesante. Vamos a escuchar parte del testimonio de nuestro hermano Juan Carlos de la Cruz, cómo ha sido su trayectoria desde que comenzó en el Señor y también parte de lo que ha pasado antes de conocer al Señor. Y le queremos dejarles saber a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de Facebook y YouTube, que compartan el video, nos apoyen en esto, hermanos. Es cuestión de llevar la palabra del Señor. No estamos buscando rating, no estamos buscando nada, solamente que los corazones y las almas de los hermanos y amigos que nos están viendo sean edificadas a través de testimonios de hombres y mujeres que les sirven al Señor, cómo han podido salir hacia adelante sirviéndole al Señor. Así que vamos a comenzar el programa. Y le vamos a preguntar a nuestro hermano Juan Carlos de la Cruz, si usted tiene alguna pregunta, usted puede llamar, si puede, lo puede hacerlo a través de Facebook, puede escribirlo, o en YouTube también. Si tiene alguna pregunta para nuestro hermano Juan Carlos, hágalo. Y nos sentimos contentos de que usted sea parte de este programa Hablando de Dios. Primeramente, Juan Carlos, como nuevo te digo, gracias por estar con nosotros en el programa. Quisiera que me hablara un poco sobre tu familia. Sobre ti y tu familia, ¿cómo es tu familia? Bueno, mi familia, nosotros somos 5 hermanos, 4 varones, una hembra. Vengo de la República Dominicana. Soy de un campo de Puerto Plata, de una zona muy, muy pobre. Pero es un lugar precioso, es un lugar muy tranquilo, muy humilde. Allí en esa ciudad nació Juan Carlos de la Cruz. Soy dominicano. Para un saludo a aquellos amigos y hermanos que nos están viendo de Santo Domingo, si hay alguno que nos está viendo, y a todos aquellos que están aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es la relación entre tus hermanos y tu mamá y tu papá? ¿Cómo fue? Es bien, bien bonita, porque hubo un tiempo que nosotros nos mudamos del campo de Puerto Plata hacia la capital. Ya fue un cambio de vida que nosotros hicimos. Mi papá y mi mamá nos llevaban muy, muy bien. Soy de padres separados. Hubo un tiempo que cuando llegamos ya a la capital, mi mamá y mi papá se separaron. Pero tuve una niñez preciosa, tuve unos hermanos que soy orgulloso de cada uno de ellos. Tengo una hermana que siempre he dicho que ella es un ejemplo de hermana. Mis hermanos son buenos hermanos. No me puedo quejar de cada uno de ellos. Creo que me siento muy, muy contento con cada uno de ellos. Amén. Acabas de mencionar que de tu familia, de tu mamá y tu papá, que vienes de un matrimonio que es separado. Quizá cuando en ese momento que tu mamá y tu papá se separaron, ¿estabas pequeño o ya eran juvenil o ya era adulto? Tenía alrededor como de 11 a 12 años cuando mi papá y mi mamá se separaron. Pero no me puedo quejar de que ellos se separaron, porque siempre mi mamá estuvo ahí, mi papá estuvo ahí. Era como no sentir la soledad, porque nunca ellos se descuidaron de nosotros. Siempre o estaban en una parte con mi mamá o estaban un tiempo con mi papá, así, pero iban y venían, pero estaban prácticamente los dos ahí para nosotros. Pero a pesar de que ellos dos estaban junto a ti, que tú podías compartir con ellos, como menciona que estabas un tiempo con ellos, con tu papá y un tiempo con tu mamá. Pero cuando tú supiste y tuviste llegó la noticia de que tu mamá y tu papá se van a separar, ¿cómo fue tu reacción? Porque quizás hay jóvenes en este momento o personas que nos están viendo que están pasando por el momento así,
que quizás su mamá y su papá están en la trayectoria de quizás de divorciarse y no son creyentes, pero quizás aún creyentes. Hay personas que quizás ahora creyentes se están divorciando, pero esa transición o esa experiencia que tú tuviste cuando supiste que tu mamá y tu papá se iban a separar. Fue bien terrible, honestamente te digo la verdad. En ese momento cuando mi mamá dijo que se iba a dejar a mi papá y prácticamente estaba recogiendo la casa que se iban, mi mamá divorciada de mi papá, fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Te marca, te puedo ser honesto, que hay un antes y un después de ese momento, porque cuando la transición de tú adaptarte, de tú vivir con tu papá y tu mamá todos los días, y a tú, después que tú tienes que estar en una casa con tu papá nada más o con tu mamá nada más, al principio es bien difícil, pero el tiempo cura todo. Tú te vas adaptando con el tiempo a sentirse ya normal estando con cada uno de ellos. Amén. So, fue como a la edad de 11 años, pero cuando ya está en esa edad, mencionaste de que tú tuviste una niñez buena, pasaste bien, pero siempre en la juventud y en la juvenil comienzan a suceder cosas en tu vida. La escuela, quizá en el barrio. ¿Sentiste algún momento de que tú, los otros muchachos del barrio, o quizá en la escuela, como les digo, que se conoce aquí el bullying, te molestaban o te despreciaban por esa situación? Bueno, hubo un momento cuando ya mi tiempo que me quedé con mi papá, tuve un tiempo de rebeldía, te voy a ser honesto. Sentía que casi todo el mundo era culpable y me sentía yo culpable de que me preguntaba que si era por mí o por qué, era buscando el porqué de que mi papá y mamá se hubiesen divorciado. Pero lo que yo no entendía, que cuando dos personas no pueden estar juntos, la mejor solución es que se separen. Pero yo no podía entender como niño esa reacción de estar solo sin papá o sin mamá. Pero tuve en un momento de mi vida que comencé a hacer travesura, ya a portarme mal. ¿Por qué? Porque ya estaba siendo mi hombrecito y ya a veces no tener a mamá ahí o a tener a papá ahí en uno de los dos momentos, comenzaba yo a sentirme que todo lo odiaba y comencé ya a detectar todo lo que pasaba por mi vida y ya comencé a veces a portarme mal, a ser rebelde, a hacer travesura en mi vida. Amén. Queremos dejarle saber el hermano Juan Carlos dice que pues, cuando dos personas pues no se llevan, pues la mejor decisión, eso es una decisión que toman las personas que no tienen a Dios en su vida. Porque si las personas que están en Cristo, debemos de buscar la consejería y debemos de buscar primero la dirección de Dios para tomar una decisión de esa magnitud. Esas decisiones son las personas que la toman, las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Porque en Cristo todo es posible, hay restauración, Dios restaura matrimonio. Yo he escuchado de matrimonios que han sido restaurados, que cuando no ha habido más esperanza, Dios ha unido esos matrimonios y los ha puesto más fuertes que cuando comenzaron antes de que tener a Cristo. Pero eso queremos hacerles recalcar en esto, de que esa decisión que cuando se separen, son personas que no tienen a Cristo. El creyente no debería de separarse, sería de una forma que sería extremadamente peligrosa. Que ya no haya solución. Que no haya solución. Dice la palabra que sea para recalcar sobre esto, que la persona ya sea por adulterio o fornicación, que ya haya divorcio. Y aún así, sí, porque Dios perdona. Sí. Dios perdona y restaura. Pero lo estaba diciendo en aquel momento de que no había solución en mi padre y mi madre porque no eran siervos del Señor, ni yo les servía al Señor. No había una solución prácticamente, físicamente. Pero si lo vemos espiritualmente, dice la palabra que Dios todo lo puede y nada es imposible para Él. Esto lo vemos de una manera física ahora y espiritual porque le servimos al Señor. En aquel tiempo no lo veía de esa manera y creía que para la solución de ello era divorciarse. Y eso fue lo que ellos hicieron. Amén. Pero ahora, ya me habían mencionado que habías cogido rebeldía cuando tuviste la edad en la juventud. Vamos antes de que me conteste eso, tengo una pregunta, hermana Sheila, ¿cómo pudo superar todo lo que ocurrió en ese momento, lo cual era tan joven y que fue lo más difícil de esa situación?
Bueno, Es la hermana Sheila que está preguntando. Dios le bendiga, hermana Sheila. Yo te puedo responder, en ese tiempo estudié en un sitio que era de sacerdote. Y, Iba a ellos- ser católico, era católico, iba a ser padre como... y me sacó el Señor de esos caminos. Y yo te, te iba a decir María, vamos a hacer. aleluya. En esos sitios le daban consejería espiritual a uno y le daban como direcciones, porque ese era un sitio que eran personas que no tenían o eran de padres separados. Y yo estudié en ese lugar, pero ellos le daban a uno consejería y le daban psicología para esos momentos que tú tenías de rebeldía, físicamente, que tú lo mostrabas a ellos y ellos lo veían. Ellos te llevaban a algunos lugares y te daban charlas para que tú pudieras sacar eso dentro de ti hablando con alguien. ¿Por qué? Porque en esos momentos de soledad tú no tienes a quién expresarle cómo tú te sientes o qué tú sientes en tu corazón. Tú te sientes solo y encerrado. Y lo mejor del mundo es que tú puedas tener a alguien una confianza, a tu pastor, a un siervo, a un líder de la iglesia, que tú puedas ir y que te pueda decir, yo estoy aquí, yo te puedo ayudar, te puedo escuchar. Eso yo le puedo decir. Pero, o sea, ella, una de las cosas que ella quisiera enfatizar es cuál fue la situación más difícil Lo más difícil en esa parte de mi vida fue estar sin ellos, en ella, ¿no? porque era algo que no estaba en mis manos, la solución estaba fuera de mis manos, por eso llegó la rebeldía. Cuando tú expresas la rebeldía es porque algo está sucediendo en la vida. Cuando un niño muestra rebeldía es porque algo le está molestando. Y entonces era lo que yo expresaba, que no tenía solución en mi vida para cómo arreglar ese momento tan difícil que yo estaba pasando. Y por eso era que mostraba rebeldía en mi vida y quería expresar lo que yo tenía por dentro de esa manera. ¿Cómo le expresaba? ¿Qué hacía y te revelaba? ¿Cómo era esa rebeldía? A veces habían personas que yo le decía que te lo odiaba. ¿Te llegó Sin decirme, sin hacerme nada, yo le decía, yo odio al mundo. Yo decía que todo era por culpa de todo el mundo, porque no entendía el por qué que mi padre y mi madre se hubiesen divorciado. Pero era algo que estaba fuera de mis manos, yo no lo podía controlar. De la manera que yo lo manifestaba era haciendo rebeldía, peleaba en la calle, hacía desorden en la escuela, no me portaba bien a veces, porque era de la forma que yo expresaba lo que yo tenía por dentro. Amén. Amén. So llegó el punto de la rebeldía que te había dado con todo el mundo. El que veía, ese era el que te caía mal. Todo el Ese mundo. ¿Eras peleón en la escuela? ¿Te peleabas con los estudiantes o los compañeros de la escuela? No era muy peleón, pero tenía un hermano muy peleón y tenía que pelear por él. Y, Tenía que sacar la cara por sí, él. por él. Bueno, ya que está, esa rebeldía entró en la... mientras iba entrando en la juventud, pero ahora, yo quisiera que tú me hablaras ahora cuando ya pasas de la juventud, que pasas a hacerte un hombre ya. ¿Quién? Menciónale aquellas cosas que puedas hablar, porque Amén. no todas se pueden hablar Amén. y no todo se puede divulgar, pero cuéntale a los televidentes, a aquellos hermanos que nos están viendo, ¿quién era Juan Carlos de la Cruz? Bueno, Juan Carlos de la Cruz yo creía que en mi ignorancia, yo creía que la persona valía por lo que tenía. Y decía... Presumías. Exacto. Decía que si tú no tenías nada, no valía nada. Y lo que el hombre tenía era para demostrar el poder físico, el poder material. Y entonces eso son lo que ata al hombre al mundo. Yo creía que era acumular riqueza, que acumular dinero, que acumular cosas materiales te daba poder. Y entonces esas son las cosas que ataban al hombre al mundo y me tenían atado prácticamente. Porque yo creía que saliendo de esos niveles que yo tenía de ser un niño pobre, de un niño no tener nada y decir a poder acumular algo, me hacía más fuerte, me hacía tener poder o me hacía ser un hombre que pudiera querer cualquier cosa. Eso era mi ignorancia, porque la persona que no tiene a Cristo piensa así, piensa de la manera que acumulando cosas materiales es que puede tener fuerza físicamente, pero es una mentira. Pero entonces, era como nosotros le llamamos, presumía de lo que tenía o quería presumir de lo que no era. De lo que no era o De material. lo que no era. Tú eras de las personas, como lo vemos hoy en día a veces, que hay familias o amigos que quizás necesitan algo en la casa
y por verse bien se compraba un buen traje o un buen zapato, y entonces pasan las necesidades en la casa. Pero quizás eras de esa forma. Más o menos porque cualquier cosa que tú era para tú demostrar a otra persona que tú tenías algo sin tener, que tú querías demostrarle al mundo que tú tenías riqueza, pero sin tener nada en los bolsillos. Es como vivir de la apariencia, aparentar algo que tú no eres. No solamente las personas viven de apariencia en el sentido material. Hay muchas personas que ahora mismo te muestran la cara y están así alegres, o quizás te muestran que están lo más bien, pero cuando llegan a su casa y entran en su aposento y están encerradas en su cuarto, ahí es cuando llega y le choca. Ahí es que entra la tristeza, porque son personas que no tienen a Cristo. Y aún las personas que tienen quizá, porque el que no debería ser. No debería ser, pero aquellas personas que tienen a Cristo no deberían estar todo el tiempo melancólicos, llorando. Pero las personas que no tienen a Cristo, que aparentan de esa forma, cuando se llega el momento en que están ellos solos, que no hay nadie alrededor, que están en su habitación, ahí es que dice, wow, yo estoy aparentando. ¿Te sentiste así? Muchas veces. Te voy a ser honesto. Ese gran vacío que había en mi vida y en mi corazón, quería llenarlo con cosas materiales. Quería llenar con cosas, acumular cosas. ¿Por qué? Porque yo a veces me sentía en medio de personas, en medio de una multitud, y me sentía tan solo que yo podía gritar a los cuatro vientos y nadie me podía oír. Era porque había un vacío grande, que es el vacío que el hombre tiene físicamente y espiritualmente, porque no tiene a Dios. Pero cuando Cristo llega al corazón del hombre, ese gran vacío ya no existe más, porque Cristo lo viene a llenar. Pero ese vacío tú quieres llenarlo con cosas, acumular cosas, para decirle, hey, estoy aquí. Y aún así nadie te ve, porque está ese gran vacío en ti, no en las personas que están alrededor de ti, sino existe en ti. Y como tú quieres transmitir lo que tú tienes y no puedes, tú quieres aparentar lo que no eres. Y eso era una forma de expresar lo que yo decía que no soy, pero queriendo ser. Amén. No solamente como estamos hablando, la gente aparenta con los materiales, hay gente que busca saciar su vacío con el alcohol, con la droga, con diferentes otros tipos de cosas en el mundo que no llevan, quizá le da un gozo o una experiencia momentánea. Pero cuando choca la realidad, que se encuentran, como mencioné, que se encuentran en su aposento, que entran en su hogar, ahí es que viene a chocar. Hay gente que no han aguantado la presión y quizás han llegado el momento hasta que se han quitado la vida porque están aparentando. Cansados de aparentar algo que no son. Que no son. Y hay muchas personas así ahora en estos tiempos. Pero mencionaste de que aparentaba, pero ¿cómo tú adquirías las cosas? Trabajando muy duro, trabajando muy hora extra, la que en vez de pasar la hora extra con mi esposa o con mi familia o con quien tuviera en ese momento, lo dedicaba a acumular, haciendo lo que sea, trabajando, porque siempre ha sido desde pequeño, fui un negociante, siempre quería adquirir, porque veía que la persona que quería era la que tenía el negocio, y decía, oh, yo me voy a inventar esto, me voy a inventar lo otro, para si tenía 20 pesos lo quería doblar en otra cosa. Desde mi niñez fui una persona que siempre quería multiplicar lo que tenía. Y siempre me inventaba y mi mamá decía, oh, pero tú estás haciendo esto. Sí, tenía una limpiabota o vendía fruta en la calle, porque siempre quería acumular. Amén. Acabaste de mencionar que descuidaste, porque trabajabas horas extras, descuidaste tu matrimonio. No el matrimonio que tiene ahora con nuestra hermana Carolina. ¿Tuviste casado anteriormente? Sí, estuve casado anteriormente. ¿Tuviste cuántos niños? Yo tuve 5 niños. ¿Tienes 5 niños? ¿Con esa persona? Con esa persona. Okay, con toda la pareja. La decisión de trabajar y de aparentar y de adquirir cosas mejores te llevó a que descuidara a tu familia. Amén. Y llegó el momento en que tuviste que separarte. Así mismo fue porque queriendo acumular lo que tenía, era de una manera que era solamente para aparentar y aparentarle al mundo. Entonces llegó el momento que ya descuidé mi hogar, ya descuidé lo que era mis hijos, lo que era mi esposa en aquel tiempo. Me refiero cuando yo era una persona que no le servía a Cristo.
Quería de una manera u otra adquirir lo que era que no estaba fuera de mis manos. ¿Por qué? Porque si hubiese sido la realidad que tuviera, no tenía que aparentar lo que no tenía. Y eso es la forma que muchas personas en estos tiempos quieren vivir. Quieren vivir de apariencia y aparentarle a otros que tienen poder adquisitivo, que significa que quieren decirle al otro, mira que yo tengo aquí, tengo más que tú, te quiero ofender con lo que tengo. Pero debería ser lo contrario, que si tú tienes algo y lo puedes compartir con alguien y puedes ayudar a alguien que tenga una necesidad, fuera el mejor ejemplo que tú le puedes dar al mundo, de que tú puedes ayudar a alguien que tenga la necesidad y tú la puedes suplir. Sería mejor que acumular riqueza, porque acumular riqueza en la tierra no es nada, pero acumular riqueza en los cielos sí cuenta, porque el banco que tiene Dios en el cielo no borra. Aquel tiene buena memoria y nunca se le olvida a él lo que tú haces por alguien aquí en la tierra. Eso sería mejor que cualquier cosa en la tierra. So, queremos dejarles saber a nuestros hermanos que nos están viendo, usted tiene preguntas, hágala a través de Facebook y YouTube. Tenemos para contestar sus preguntas. Si también quisiera llamarlo, pues lo puede hacer. El número de teléfono es el 603-417-2951. Nuestra hermana Sheila también tiene otra pregunta que dice, ¿cómo pudiste salir de la crisis emocional que sentías en ese momento? ¿Qué le dirías a la juventud que hoy en día está en hogares destruidos y con dolor, callados en todo tiempo? Lo mejor del mundo es que, te puedo decir honestamente, buscar de Cristo. Cristo es la solución de los problemas del hombre. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas de buscar a Cristo, dice la palabra, acercado a mí, yo me acercaré a vosotros. Cuando tú buscas a alguien que le sirve al Señor, te puede dar un buen consejo. Tú puedes buscar un pastor, un ministro de la palabra del Señor y tú te puedes acercar a Él. Yo te puedo decir de corazón, Cristo es la solución de los problemas. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a muchos niños, mira, busca a alguien que te dé un consejo, pero si el consejo que le van a dar no es el consejo correcto, entonces está el error. Pero yo te puedo decir el consejo en este día, que te acerque al Señor, para que tú veas la gran diferencia que tú vas a hacer tu vida de hoy a unos años. Tú vas a decir, wow, ese que estaba haciendo reverdía, ese que estaba haciendo tantas cosas, no era yo, porque el hombre que Dios ha transformado es otro hombre. Te puedo decir que si tú te acercas a Cristo, que si tú buscas del Señor, esos problemas que tú tienes emocionales, esos problemas que tú tienes físicamente se van a acabar. ¿Por qué? Porque el Señor es espíritu y Él viene a vivir en tu corazón como espíritu. Y esa forma de vivir, de expresar físicamente se va a acabar porque ya tú no vas a ser una persona rebelde. Ya tú no vas a ser una persona que va a querer demostrar lo que tú no eres. Entonces lo que tú vas a transmitir paz, porque Dios es paz. Sabemos que hay muchos jóvenes que quizás encuentran, como dice el Evangelio, aburrido. Porque hemos notado hoy en día que la juventud de nuestras iglesias, en todo el mundo, niños que son criados en el Evangelio, que entran criados nacen en el Evangelio, pero ya cuando llegan a una edad que ya tienen el conocimiento y ya tienen, como quien dice, ya se mandan ellos mismos, ya le dicen a su papá, yo no quiero ir para la iglesia, no quiero ir, empiezan a decaer y entonces ahí comienzan a experimentar otras cosas en el mundo y a veces se les hace difícil, pero uno de los consejos que yo también le daría a la juventud, a nuestra hermana Sheila, si hay un joven o cualquier persona que esté ahí, apoye a su hijo o a la persona, apóyelo, pero siempre déjele saber que de fuera de Dios nada va a poder alcanzar. Amén, así que es. fuera de la presencia de Dios va a ser difícil que puedan alcanzar algo. Lo pueden alcanzar porque hay gente que lo alcanza, pero se le va a hacer más difícil. Pero cuando tú tienes a un joven, a una persona que está rebelde, un joven, apóyelo en el sentido, pero no haga como Elí, que no reprendía a sus hijos. Así mismo es. No lo haga como él. Usted ve a sus hijos, usted le apoye, pero tampoco no le deje pasarle la sinvergüenzura que ellos hagan. Usted lo llama, lo trata con mansedumbre y lo reprende con amor y lo corrige. Porque es mejor corregirlo a tiempo, porque ellos sepan de que están ahí, que lo estás apoyando en el sentido, pero también le estás hablando palabra de Dios. Porque a veces, como cristianos, a veces reprendemos a nuestros hijos. Los reprendemos de una forma y nuestros hijos, en vez de coger ese consejo, se ponen más rebeldes. Y se van para el mundo. Uno le tiene que hablarlo de las dos formas. Hablarle como padre
pero también hablarle como hombre y mujer de Dios. Claro, porque, perdón que te interrumpa, lo que tú más puedes decirle, un buen consejo a un niño tuyo es por la palabra. Tú lo sientas y por la palabra tú lo vas a corregir, porque la palabra no la puedes refutar. Entonces, ese momento cuando tú lo basas por la palabra, ya él sabe que la palabra a Dios no le agrada lo que está haciendo. Porque mira, podemos ver el ejemplo que en las escuelas ahora sacaron la Biblia, pero la aceptan en la cárcel. Si aceptaran la Biblia en la escuela, no tendría que llevarla a la cárcel. ¿Verdad que sí? Es el mejor ejemplo que podemos ver. Entonces los niños, pues cuando los jóvenes pues cogen esa rebeldía, entonces llega el momento en que no quieren volver más a la iglesia, pero tú los enseñas y los corriges y le dejas saber lo bueno y lo malo. Amén. Si continúas en esa trayectoria, Sabe te la va a cosa. llegar esto. Si cambias a esta trayectoria, vas a alcanzar esto. Si te apartas del mal, no te va a tocar. Así Pero es. si continúas en eso, te va a llegar un momento en la vida de ellos de que esa palabra que tú y ese consejo que tú le diste como padre y también como hombre y mujer de Dios le has dado, ellos lo van a llevar y lo van a entender. Claro, Amén. amén. So, ahora, vamos a volver a, no sé si le contestamos la pregunta a nuestra hermana Sheila, pero sentimos de que sí se le haya contestado. Pero ahora, llegó un momento en tu vida de que todo lo que estabas haciendo ya no tenía sentido. ¿Cómo te diste cuenta de que estabas aparentando y que ya necesitaba un cambio? Llegaron un momento en mi vida que ya todo valía nada, que ya tener un carro nuevo no contaba, que ya adquirir cosas materiales no contaba, porque sentía el mismo vacío. Sentía que todo lo que adquiría era lo mismo, solamente eran emociones momentáneas, eran emociones que eran pasajeras. Hubo un momento en mi vida que cuando nacieron mis hijos, entonces yo sentía que era el motivo de por qué vivir. Ya decía, ok, siento la vida porque tengo unos hijos que son mi vida, que son mi luz, aparte del Señor, pero en ese momento era el motor de mi vida. En ese momento yo creo que el motivo por qué vivir era a ellos, darle un buen vivir, darle a ellos una mejor vida, una comodidad, tal vez lo que yo no podía tener cuando niño. Y entonces ese era lo que yo sentía que era el motor de mi vida en ese tiempo, porque creía que ello era el significado de la vida. Pero la palabra dice que Dios tiene que ser el primero. Dice el primer gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y después las otras cosas. Pero en ese momento lo que creía que era ello era el motor de mi vida, que era lo que me impulsaba. Pero llegó un momento que aún teniendo mis hijos me sentía con ese gran vacío en mi vida. Amén. So, vamos a irnos a unos comerciales para que usted escuche una alabanza. Un pequeño corto comercial y vamos a regresar de vuelta. Le dejamos saber a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de Facebook y YouTube. No se vaya, por favor, manténgase ahí. Son solamente 3 minutos que vamos a estar fuera para que usted escuche una alabanza, para que usted pueda ir al baño, pueda ir a la nevera, buscar algo de comer y mantenerse así. Comparta este video. Cuando regresemos le vamos a hacer la pregunta que tenemos para Juan Carlos, que va a ser ¿cuándo te decidiste que tenías que buscar a Dios? So, vamos a unos comerciales y regresamos en breve. Dios te bendiga, en breve regresamos. Amén. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy,
Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros nuevamente en tu programa Hablando de Dios. Nos sentimos contentos de que usted se haya permanecido ahí y no se haya separado de ahí, de la pantalla, de su teléfono, de la televisión donde usted está viendo el programa Hablando de Dios. Queremos recalcar que estamos teniendo dificultades con la señal de Facebook. Desde ayer está teniendo problemas la señal, quizás es porque mucha gente se están conectando y haciendo muchos videos, se está transmitiendo mucho a través de las redes sociales a nivel mundial. Y estamos teniendo esa dificultad, pero usted puede entrar a la página de YouTube y allí en YouTube está todo perfecto. Está todo marchando con la misma calidad. Pero si usted está teniendo problemas en Facebook, cámbiese a YouTube. Allí podrá ver el programa Hablando de Dios. Hay personas, amigos, hermanos, que están comentando en la página, como nuestra hermana Mercedes, los comentarios que ella está haciendo, que a veces quizás le damos más a los materiales a los niños, pero ella menciona de que una de las cosas que hay que darle a los niños o a los jóvenes es la calidad con ellos, Tiempo de calidad. el tiempo de calidad con ellos. Usted puede poner sus comentarios ahí, puede hablar, pero si lo quiere hacer personalmente, usted nos puede llamar al 603-417-2951 o puede escribir una pregunta a nuestro hermano Juan Carlos de la Cruz. Habíamos dejado una pregunta en el aire, pero vamos a retroceder un poquito hacia atrás sobre su vida cuando no conocía al Señor. Me hablabas fuera de cámara de que tu vida en el mundo no eras orgulloso, presumía de lo que tenía, pero siempre hay cosas que le pasan al ser humano cuando no está. ¿Llegaste a enfrentar la muerte? En varias veces. El enemigo quiso arrebatarme la vida como por 3 veces. Una vez tuve a ahogarme en un río. Eso fue una experiencia terrible, pero hubo una mano que me sacó. Tuve otro día tuve un problema con 5 personas que me quisieron arrebatar la vida y no era que yo provocaba esa situación, pero era el enemigo. Recuérdate que el enemigo sabe cuando Dios tiene propósito con alguien. Antes que llegue al propósito, el enemigo quiere arrebatarlo primeramente. Hubo un momento en mi vida que vi la muerte cara a cara. Cuéntame eso, cuéntame cómo te pasó ahí. Hubo un momento que en mi juventud, ya muchacho ya de 17, 18 años, ya queriendo coger la calle, mi hermano al que yo le sigo, que él partió con el Señor, él era bien rebusero, una persona que su comida era el pleito. Donde quiera que él iba lo conocían porque él siempre peleaba. Pero en otras palabras, era un problemático. Era un peleón, él era un peleón. Y en una ocasión fuimos, como en ese tiempo hacían fiestas patronales en la calle, y cerca de nosotros había un barrio, como le dicen allá, y había una fiesta. Mi hermano el día anterior fue ese día y peleó con alguien. Y yo fui al otro día y él no fue, pero yo no lo hubiese sabido que él hubiese tenido el problema. Y yo vi unas personas que pasaron para arriba y para abajo, y hubo uno que se quedó mirando, y yo le insinué a alguien, yo creo que mi hermano peleó aquí porque el tipo se quedó mirando a mí, a mi persona. ¿Te pareció mucho a él? Él se parecía, bueno, nos parecían un poquito, pero parece que alguien le hubiese dicho, mira, ese es el hermano de él. Okay. Y la persona, parece que el problema que tenía con mi hermano lo cogió conmigo, porque él quería cobrar lo que mi hermano le hubiese hecho a él. Y vinieron 5 personas hacia mí, y lo primero que él me dijo, tú eres hermano de fulano de tal, y cuando yo le dije sí, lo primero fue que me tiró un golpe y sacó un cuchillo, algo como de este tamaño. Eso no es un cuchillo, eso era como un machete prácticamente. Ajá. Y lo primero que él fue que me tiró un golpe, y cuando él sacó el cuchillo yo le respondí el golpe para atrás. Pero él sacó y me tiró por la cabeza porque la intención era matarme. Entonces lo que yo hice fue agacharme un poco y lo que me dio fue en la espalda. Dios en ese momento me cuidó porque de la cercanía que él me tiró era tan cerca que estaban a menos de 2 o 3 pasos. Y él prácticamente me tiró a cortarme la cabeza. Y yo lo que hice la reacción mía fue agacharme un poquito, y cuando me agaché el machete me dio en la espalda. Entonces se armó un problema tan grande que lo que ellos estaban ahí había una confusión de quién era que estaba peleando con quién. Y entonces hubo uno de los muchachos que andaba conmigo, comenzó a tirarle con una botella a ellos, y fue de la única manera que ellos pudieron separarse de mí un poquito, porque
Ellos estaban, me tenían prácticamente rodeado. Y el plan de ellos era matarme ese día, porque ellos fueron con el propósito de matarme. Por eso fue que él me tiró en ese momento por la cabeza. Pero recuérdate que hay una mano que es la mano del Señor. En ese momento de que tú no le sirves al Señor, dice, wow, qué dichoso estaba. No era dichoso, sino que había un propósito del guardarte en ese momento, porque si no hubiese sido por Dios, yo no estuviera aquí. A pesar de que Dios te guardó en ese momento, pero a mí se me había, quisiera preguntarte, ¿había alguien en tu familia que le servía al Señor en algún momento? ¿O no tenías a nadie? No había nadie. No había Sabía nadie. solamente el propósito de Dios. Era el propósito de Dios que Dios tiene ahora contigo. Amén. Fue el que te libró y me te gua- había escogido. Me guardó. Porque hay muchas personas que quizás tienen el privilegio de que en su familia, o como yo quizás en mi caso, mi abuela era la única creyente. Y quizás por las oraciones de mi abuela era la que yo estoy aquí. Porque yo no tengo más ninguna persona que le sirve al Señor, a pesar de que Amén. era mi abuela. Pero hay muchas personas que tienen el privilegio de que están sirviéndole al Señor y los llevan en oración. Tú no tuviste ese privilegio, pero sí tenías un propósito. Tenías el mejor privilegio que tenía, era que Dios ya tenía un propósito contigo. Me hubiese señalado, así mismo es. En mi casa no había, porque en aquel tiempo lo que reinaba era el catolicismo. El Padre no estaba orando por no ti. estaba orando y por te mí. estaba dando la bendición. Así mismo era. Yo creo que él no estaba intercediendo. Pero en ese momento de que tú dices, oh, me salvé de esta. No existe esa dicha tal que dice la persona, sino es que Dios te guardó y te separó por un propósito. Porque hay personas que dicen, wow, qué dichoso estoy. No, sino que hay un propósito que Dios te separó, te señaló, te puso nombre y te guardó para un motivo que Él tenía aquí en la tierra para contigo. Y eso fue lo que pasó en ese momento. No me sentí dichoso, pero no era dichoso porque era que me hubiese guardado. Eso fue lo que hizo el Señor. Amén. Y queremos recalcar que no es padre, porque el único padre que está es el que está allá arriba en el cielo. Amén. Nosotros le decimos, tienen que decirle sacerdote. Sacerdote. Lo que pasa es que decimos padre ahora en cuestión de confianza, pero es el sacerdote, no padre. Solamente hay un padre y ese es el que está allá arriba en Amén, el el cielo. Padre Celestial. Amén. Tenemos una pregunta aquí. Yari de la Cruz dice que está agradecida con Dios por darle el mejor hermano del mundo. Te amo tanto que no sé cómo expresar este amor inmenso. Esa es mi hermana. Esa es tu hermana. Esa es mi Pues, hermana. mándale un saludo a tu hermana y dile que aquí estamos en el Señor que está buscando. Ella sabe que la quiero mucho y que de verdad siempre digo que somos 5 y somos 5, pero ella es mi hermana, ella es siempre mi canchanchan. Yo le digo que ella siempre es la que siempre ha estado ahí por mí. Cuando mi niñez siempre ella estaba como la gallina acurrucándome, siempre me cuidaba, siempre he estado orgulloso de mi hermana. Ella es mi única hermana, nosotros somos varones y yo de verdad la quiero de corazón, se lo digo por aquí, por estos medios, se lo digo personal. No me puedo quejar de mis hermanos, pero ella es un ser especial. Amén. Nosotros te mandamos un saludo, Yari, a Yani. Yani de la Cruz. Te mandamos un saludo y esperamos de que sigas así con tu hermano. Si tienes que darle a veces el cocotazo, dáselo. Yo lo recibo de ella. Pero vamos a entrar ahora. Ya Dios tenía un propósito contigo, te libra de la muerte a través de ese machetazo. Un machetazo. No cuchillazo, un Machetazo, machetazo que te tiró ese práctica- hombre para tumbarte la cabeza. Así mismo. Y te libra de eso. Pero ahora tu vida sigue continua. Pero tiene que haber ya ahora, Juan Carlos, siempre hay alguien en la vida, al hombre o a la mujer, siempre uno llega a la profundidad que dice ya no puedo más. Toqué fondo. Ya, eso lo han experimentado gente que están en la droga, cualquier otro tipo del alcoholismo. Va siempre que llega un momento, aún las personas que no tienen que usar droga o ningún vicio, que la soledad y la tristeza de su alma está ya que no aguanta más. Como el endemoniado, cuando vino Jesús que cruzó, que se le tira a los pies de Cristo. y le dice, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Pero no fueron los demonios, era porque su alma estaba gritando. En necesidad, había una necesidad. Había una necesidad y su alma tuvo que gritar. Y fue por eso que dijo y le habló a Jesús, los demonios le hablaron y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, tú, hijo de Dios? Pero a ti, tiene que haber llegado un momento en tu vida que tú dices, ya basta.
ya no puedo seguir más nada, tengo que buscar de Dios. ¿Cuándo llegó ese momento? En ese momento que te quiero decir, estaba pasando por un proceso familiar con la persona que vivía anterior. Estábamos pasando por dificultades. Hubo un momento que nos separamos y había en mi vida, no había motivación ninguna. No había que llenar allá mi vida. Honestamente te digo, ni los carros que podía comprar nuevos, ni el pantalón nuevo, ni la camisa nueva, ni lo que yo podía adquirir físicamente. Había un gran vacío que no daba sentido a mi vida. Me invitaban a la iglesia y yo decía esta palabra. Yo decía, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Yo en ese momento tenía una tienda y decía, yo no puedo cerrar mi tienda para dejar de ganarme 1,000 o 2,000 pesos para ir a la iglesia. Eso es lo que yo pensaba físicamente. ¿Por qué? Porque lo que pensaba era solamente en lo material. ¿Por qué? Porque creía que ese vacío que existía en mí nada más era de la manera que lo podía llenar. Entonces estaba corriéndole al Señor. Pero había alguien, en ese momento puedo decir que había alguien sí estaba orando por mí. Y lo puedo decir que se llama la hermana de Ida Estrada. Ella estaba orando por mí. Siempre me invitaba a la iglesia y me decía, Jan, vamos para la iglesia. Pues ella me dice, Jan, vamos para la iglesia. Pero yo siempre tenía un pero. Siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo. Pero hubo un momento que me decidí. Ese momento llegó de ir a la iglesia. Fui a la iglesia ese día y mi pastora comenzó a predicar. Y comenzó a predicar. Y había una atadura en mí que cuando ella comenzó a predicar, comenzó a romperse. Comenzó a desatarse esa ligadura que había en mí. Y comenzó algo en el pecho a romperse y a sentir una sensación que es indescriptible. Que es cuando comienza el Espíritu Santo a bregar contigo. En ese momento, cuando no dijeron ya al final de la prédica, no habían dicho bien todavía si alguien quería aceptar al Señor, yo estaba en primera fila. Porque había una necesidad física tan grande que gritaba a los 4 vientos, necesito al Señor. ¿Por qué? Porque mi corazón se sentía vacío, mi vida se sentía vacía. No había motivo por qué vivir. Y eso es lo que yo sentí en ese momento. No había motivo por qué vivir. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, le dio sentido. Cuando Cristo llegó a mi corazón, le dio el porqué la vida. Entonces, en ese momento se rompió las ataduras físicas que yo tenía y comenzó a reinar Cristo Jesús. Amén. El hermano Juan Carlos no experimentó droga, no experimentó quizás algún otro tipo de vicio o algo, pero había un vacío en tu corazón. Había algo muy grande. Había un vacío que él no lo podía llenar sino solamente con Cristo. Tenemos un comentario de nuestra hermana Blanca Barreto. Dice, cuando venimos a los caminos del Señor nos damos cuenta de cuántas veces Él nos libró de una muerte inminente. Saludo a nuestra hermana Blanca Barreto. Saludos, Blanquita. ¿Sabe? A veces no tenemos que experimentar vicio, ni no tenemos que experimentar nada, sino nuestro corazón estabas cansado, estabas triste, no había paz en ti, decidiste entrar a los caminos del Señor, te convertiste en la iglesia de nuestra pastora Gladys Mena y Antonio Mena, que está en la 200 de la Power Street en Lowell. En Lowell, Massachusetts. En Lowell, Mass. Si usted está en esa área y necesita una iglesia, allí está en la 200 de la Power Street en Lowell, están los pastores Gladys y Antonio Mena de la Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad. Vaya allí y se congregue con ellos, hable con ellos si usted está buscando o no tiene una iglesia. Si usted tiene una iglesia, manténgase en su iglesia, pero si están predicando la palabra, usted se queda. Si no cree que le están por eso, pues usted busque una iglesia donde le hable la palabra del Señor. Pero allí está Gladys y Antonio Mena en la 200 de la Power Street en Lowell, Massachusetts. Usted puede buscar allí. Yo quiero enfatizarle algo. Si usted está pasando por un momento de necesidad de que usted cree que nada le es suficiente en su vida, si cree que todo no le motiva a vivir, si usted está pasando por ese momento ahora mismo, Cristo es la solución de los problemas. Si de verdad que todas las cosas que le están pasando en su vida, dice, nada se puede resolver, Cristo es la solución de los problemas. Corre a los pies de Cristo y tus problemas se resolverán. Amén. Si ahora entras, vas a la iglesia, la hermana Deidad te invita, conoces al Señor. Tu esposa, que es ahora Carolina, ella ya mencionaste cómo te convertiste al Señor, pero ella dice, ¿y cómo conociste a Carolina? Mira, de verdad, honestamente,
ese momento fue bien increíble. Fue un momento que muy diferente, te voy a decir honesto. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo llegué a ese lugar, ella trabajaba en la tienda de un amigo mío. Y yo fui a buscar una pieza. Oye, la pieza que yo estaba buscando era ella. La pieza que me hacía falta, porque estaba incompleta en esa parte. Entonces, honestamente, cuando yo llegué a aquel lugar, le pregunté a ella que estaba allí, mira, fulano de tal está aquí. Y ella me dijo, no. Incluso me habló con una forma muy media fuerte, sí, porque me dijo, no. Sí, ella, y me dijo, dame el teléfono de fulano. Y ella me dijo, no, yo no le doy teléfono a nadie, que él no me lo diga. Y yo, wow. Me sorprendió. Pero para que tú veas, el Señor me dirigió a ese sitio ese día. ¿Por qué? Yo no acostumbro a caminar de pie, casi, a caminar. Y ese día, curiosidad o coincidencia o propósito, yo le digo a mi mamá ese día, oye, mi mamá estaba en la tienda y le digo a mi mamá, mami, y ella me dice, yo le digo, mami, voy a salir. Y ella me dijo, ¿para dónde tú vas? Yo le dije, a buscar a mi esposa. Le dije, a buscar la madre de mis hijos, fue la palabra que yo le dije. Y me dijo, ¿cómo así? Voy a llegar allí. Y ella me dijo, ¿cómo así? Y yo, sí, voy a buscar la madre de mis hijos. Ese día conocí a Carolina. Fui a aquel lugar buscando una pieza de celular, pero la pieza que encontré es mi esposa hoy. Amén. So, ya le estaba sirviendo al Señor. Sí, ya estaba sirviéndole al Señor. Ella también, ella era una sierva del Señor. Amén. So, Carolina, ya fue la pieza. No era la pieza del celular, era tú que te estaba buscando. Amén. So, así mismo le es. mandamos un saludo a Carolina, sabemos que nos están viendo. So, hermano, si usted tiene una pregunta, tiene algún comentario, hágalo a través de la página de YouTube y Facebook. O puede llamarnos al 603-417-2951. Tenemos aquí al presidente de los caballeros del distrito de New England, a nuestro hermano Juan Carlos de la Cruz. Le estás sirviendo al Señor, estás caminando en todo lo que Dios te está poniendo al frente. Ahora, como me acabo de mencionar, eres presidente de los caballeros, pero antes de ser presidente, has tenido algunas experiencias con el Señor que has dudado, que ha venido la duda, como le llega a todo creyente, como le llega a todo cristiano, sea desde el pastor hasta el chiquito. Le llegan dudas y le llegan situaciones difíciles. Cuéntame que algo te haya pasado en los caminos del Señor, que tú has pensado. Para esto fue que vine. Sí, porque a veces decimos, pero quizás a veces le llega hasta uno en la mente y le dice, pero en el mundo quizás estaba mejor. Mentira, eso es lo que el diablo te está metiendo en la mente. Así dice, para eso me está veniendo, no. Pero a ti tiene que haberte llegado una situación difícil en tu vida. ¿Qué fue? Mira, te puedo decir que tuve una experiencia que me marcó. Te puedo decir que eso fue lo que me dio fortaleza al comenzar a caminar en los caminos del Señor. Recién convertido, pasé por una prueba que no viene al caso, no voy a dar detalle, pero pasé por una prueba tan fuerte que yo le decía al Señor, Señor, pero para esto fue que yo vine. Porque yo creía que llegando a los caminos del Señor se solucionaban todos los problemas. Sí, ahí cuando empiezan mal los El enemigo se levanta. Dios le ayuda a resolver los problemas, amén. pero ahí que vienen más. El enemigo se levanta. Si porque tú estás buscando problemas, que mejor, ¿sabes? En Cristo lo solucionamos. Todo lo puede en Cristo. Amén, que me continúa. fortalece, dice la palabra. Pero en ese momento yo decía, wow, pero a esto fue que yo vine a los caminos del Señor. Yo solamente estoy buscando paz, yo solamente quiero agradarle a Dios. Y a veces esa cosa no le agrada a una persona, que tú comienzas a caminar en los caminos del Señor. Y pasé por un proceso que decía, Señor, yo no vine a esto. Amén. Yo no vine a esto. Yo quiero, Señor, solamente servirte a ti. Y a veces que llegaba el día, llegaba a mi casa y me entraba al cuarto y comenzaba a gritar. Y comenzaba a gritar. Y comenzaba. Un día, ese día, estaba pasando por ese momento tan difícil que iba de camino a la iglesia y me devolví. Te regresaste. Me devolví y me iba para mi casa. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿para dónde vas? El Señor te corrigió ahí rápido. ¿Para dónde vas? Y yo di un U-turn en la callecita anterior y dije, no, yo te reprendo, Satanás, mentira del diablo. Yo voy para la casa del Señor. Amén. Y eso, los procesos te hacen más fuerte. Porque cuando tú crees que tú estás solo, es cuando el Señor está más cerca de ti. Cuando tú crees que tú estás en la soledad, hay alguien que está a tu lado, que es el Señor. El Señor te da la fuerza. Él nos permite pasar por situaciones para moldearnos, para hacernos más fuertes.
para hacernos con un carácter más recto en el Evangelio. Él nos pone en posiciones que tú digas, yo dependo de Dios y no de los hombres. Que los problemas tuyos, la solución va a ser Cristo. Tú solamente tienes que ponerse en la mano del Señor. Me recuerdo que todo se solucionó porque Él fue el que solucionó los problemas. Amén. Amén. So, ya le está sirviendo, tuviste esas experiencias con el Señor, pero hubo una experiencia que aunque fue dolorosa porque la pérdida de un hermano es dolorosa. Muy doloroso. Háblame de esa experiencia. ¿Por qué tus hermanos te veían diferente y cuando pasó el momento de la muerte de tu hermano? Mira, eso hace 5 años atrás, mi hermano, al que yo le sigo, se llama Antonio Bolívar, y nosotros le decíamos hippie, como los hippies, ¿te recuerdas que usaban pelo largo? Le decían hippie por eso. Y él era el hermano que yo le seguía, siempre estábamos, él y yo éramos muy unidos. Y él se enfermó, él le dio la enfermedad esa que es de la carne del cerdo. La bacteria se le fue al cerebro y le estaba prácticamente comiendo el cerebro. Y después de eso, consiguió una bacteria que se le fue a los pulmones como un cáncer pulmonar. 2 cosas en vez de una. Y me recuerdo que en los días que él estaba grave, yo comencé a testificarle a él de la grandeza del Señor, de lo que Dios hubiese sido en mí, que me hubiese cambiado, que me hubiese dado una vida nueva. Y yo le comenzaba a decirle a él lo que Dios podía hacer en su vida, que Dios es lo que sana, lo que el hombre no puede sanar. Y él me dijo una palabra, no, porque después van a criticarme, decir que yo me convertí porque estaba enfermo. Y yo le dije, no, eso es lo que el enemigo pone en tu mente. Todo el mundo estaba enfermo, no necesita ser una enfermedad física, todo el mundo está, o dentro del corazón, nuestra alma está enferma. Amén. Y yo le decía a él, no, eso es lo que el enemigo quiere poner en ti. No, solamente confiésalo a Él como Dios y Salvador para que tú veas lo que Él va a hacer en tu vida. Y me recuerdo que Dios me dio el privilegio de hacerle la oración a Él, la confirmación, Él aceptó a Cristo Jesús. Y me recuerdo que tuvimos que viajar a Santo Domingo y cuando yo estaba allá era algo increíble, Él estaba prácticamente en agonía. Y yo oré por Él y le oré y le presenté a Él y le dije, mi mamá viene pronto. Y Él se estabilizó, algo que fue, te digo honestamente, algo increíble. Porque Él estaba agonizando, como se dice. Y cuando yo oré por Él, Él se tranquilizó, comenzó, y dice, porque mi prima era que lo estaba atendiendo, que ella era doctora, y me dijo, ¿qué tú le dijiste? Yo no le dije nada que no fuera la realidad, que solamente Dios es el que sana. Amén. Y Él se estabilizó en ese momento, y Él falleció como 3 días después. Cuando mi mamá llegó, algo increíble, Él esperó que mi mamá llegara, Él partió, y estoy seguro que partió con el Señor porque Él confesó a Dios como su Salvador. Amén, tuvo la oportunidad de confesar. Amén. Pero mis hermanos decían, wow, pero ¿por qué tú estás diferente? Y personas me veían, ¿por qué tú estás diferente? Si yo veo muchas personas gritando desgarradamente, porque había paz en mi corazón. Porque la paz que había en mi corazón era porque yo sabía para dónde iba. Porque yo sabía que era un lugar de paz y no de tormento. Porque la palabra dice que el hombre cuando muere sin Cristo va al infierno, mas cuando muere con Cristo va al reino de los cielos. Y eso es lo que me daba la confianza y la persona no podía entender lo que yo le decía, que me veía diferente como si yo no sintiera dolor. No, quien me daba la fortaleza era el Señor. Por eso es que Dios es el que nos da la fortaleza en esos momentos tan difíciles. Amén. La hermana Wanda Maestre nos expresa, dice, qué lindo como Dios pone todo en su lugar para cumplir el propósito que tiene con el hombre y todas las piezas Él las pone en su lugar. Aleluya. Eso es nuestra Amén, hermana gloria a Wanda Dios. que se está expresando. Amén. Tus hermanos te veían diferente. Decían, No, pero, porque ellos no tenían a Cristo, pero tú tenías a Cristo, sabías qué es lo que Dios la seguridad de que tu hermano había aceptado al Señor, ya él se iba a ir con el Señor. Le pasó como aquel hombre que estaba en la cruz con el Señor. Amén, así mismo es. Que le dijo al Señor que desde el momento que lo recibiera en su paraíso, Jesús le dijo, desde este momento te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Tuvo la oportunidad, lo que quizás muchas personas no tienen, la oportunidad de poder arrepentirse. Por eso nosotros en Cristo dicen, no, pero si nosotros, dice la gente, mucha gente dice, no, pero si te va a morir como quiera.
Pero la seguridad que nosotros tenemos como creyentes es que si la muerte nos alcanza ahora, estamos seguros que nos vamos a ir con Cristo. Amén, esa es la No seguridad. No es como los que están afuera, que si la muerte les llega, Lo sorprendió. lo sorprendió la muerte. Por eso nosotros le servimos al Señor, porque si llega el momento en que la muerte y si no nos da el tiempo, pues ya confiado de que nos vamos a ir con el Señor, porque Amén. la muerte estamos sirviéndole al Señor. Por eso le dejamos saber a nuestros amigos que no esperen el último momento a aceptar al Señor, porque quizás no te llegue el tiempo, quizás no te dé la oportunidad de decir, Señor, perdóname todos mis pecados y recíbeme. Y la muerte te puede llegar así. Así Pero mismo. tu hermano tuvo el privilegio de que tú le pudieras hacerle la oración de fe y convertirse al Señor. Pero tu hermano lo veían diferente. Así mismo. ¿Te criticaban por eso? No, solamente me notaban diferente. Y yo le decía que la paz que yo tenía era la que Cristo me podía dar. Solamente Él es el que da esa paz. Vamos ahora, nos vamos a ir una pausa rapidito, nos vamos a ir otra vez, pero vamos a entrar en el último segmento de Hablando de Dios, con nuestro hermano Juan Carlos de la Cruz, la experiencia que tuvo con el COVID-19, sobreviviente No se vaya. del COVID-19, para que usted manténgase ahí. Esto va a ser interesante, hermano, no se vaya, para que usted vea lo que hace Dios cuando la enfermedad llega. Ahora mismo el COVID-19 está por ahí matando a todo el mundo, pero a este hombre Dios lo salvó de la muerte. No se Amén. vaya, que regresamos en breve en Hablando de Dios con Amén. nuestro hermano Juan Carlos de la Cruz. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros de vuelta en tu programa Hablando de Dios, aquí con nuestro hermano Juan Carlos de la Cruz. Nos sentimos contentos de que usted se haya permanecido ahí en la pantalla Fielmente. de su teléfono, de su televisor. Vamos a entrar en el último segmento de Hablando de Dios ahora. Queremos dejarle saber a nuestros hermanos que usted siga comentando en la página. Es muy importante para nosotros que usted comente ahí y sea parte de este programa. Esto es para bendición de cada uno de nosotros, de ustedes y de nosotros, y para dejarles saber a nuestros hermanos que estamos aquí para llevar una palabra de aliento a través de los testimonios. Sabemos que hay muchas personas que predican, pero queremos enfatizar en los testimonios cómo esas personas y amigos, hermanos que han llegado al Señor, cómo Dios los ha transformado, que esa es una de las mejores formas de predicar el Evangelio. Aquí tenemos a nuestro hermano Juan Carlos de la Cruz. Antes de irnos a la pausa, habíamos dado que eres sobreviviente del COVID-19. Amén, así mismo, No solamente fuiste tú, Mi esposa tu también. esposa también, los dos se contagiaron con el COVID-19. Así mismo. Pero tú tuviste un poquito más porque cuando fuiste a pensaste que había pasado la cuarentena a los 15 días, que te habías recuperado, volviste y saliste positivo de nuevo. De nuevo. Cuéntanos un poco sobre eso. Dice la palabra del Señor que no vamos a tener temor de mala noticia, pero hay noticias que te impactan, hay noticias que te mueven el piso. El día 4 de abril, ese sábado nosotros fuimos al médico y porque amanecimos mal, con mucha fiebre, con mucho dolor de cabeza, y fuimos al médico en la madrugada. Mi esposa me levantó y me dijo, Jan, me siento muy mal, y fuimos al médico, pues estábamos con mucha fiebre, con dolor de cabeza, pero cuando llegamos al hospital, al Lowell General, nos hicieron la prueba, que te recomiendo, que es algo que es bien incómodo, de verdad, pero te recomiendo que te cuide. Y cuando nos hicieron la prueba es algo que terrible, te llega prácticamente, digo yo, casi hasta el cerebro. Ese palillo te lo veo que te llega al cerebro. Chacho. Y nos fuimos para la casa, nos llamaron el martes o el lunes, si no me recuerdo. Cuando ellos nos dijeron, ustedes dos salieron positivos, wow, se nos movió el piso, porque nosotros vimos la noticia que se estaban muriendo tantas personas, 5,000, 3,000, 2,000, que en New York pasaban la noticia, se veían tantas personas a diario, que el hospital no daba abasto, y tú decías, wow, en esos son los momentos, dice, Señor, ¿a mí? Llegaste al momento de pensar y dices, Dios, pero yo soy tu siervo, soy tu hijo. Exacto, tú dices, Señor, si yo diezmo, si yo ofrendo, si te yo ayuno y sirvo, oro. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Así mismo es. Entonces tú te preguntas, pero Señor, pero lo que pasa es que Dios le da la batalla más fuerte a sus mejores soldados. Oye, a los soldados la guerra más fuerte a sus mejores soldados. Eso es algo que mi esposa y yo hablamos siempre. La guerra que le da a aquellos soldados es la que aquellos que otros no la pueden cargar. En ese momento pasamos un proceso que era, yo te puedo decir honestamente, que habían días que yo le decía al Señor, ante la presencia, le digo, al Dios del cielo, yo le decía, Señor, dame un día más. Porque yo sentía que si me dormía, me moría. Honestamente, había unos días que eran terribles, había unos días de fiebre, de mucho temblor, de mucho dolor de cabeza. Tú sentías que tu cuerpo se estaba desalmando por la fiebre. Había un momento que mi esposa se puso mala, bien mala, que tuve que llamar al 911. Y yo honestamente, cuando yo la vi que ella se puso tan mala, y yo decía que los que iban al hospital no salían. Porque Que se iba a quedar ahí. yo dije sí, porque en los que estaban yendo al hospital no volvían vivos. Honestamente, el que iba al hospital casi no regresaban vivos porque se estaban muriendo la mayoría de personas que iban al hospital. No sé qué era lo que estaba pasando, pero estaba pasando algo que no era bueno. Y yo, en ese momento, por eso tú tienes que tener tu confianza en el Señor, llamé a un ejército de gente que oraban. Cuando tú llames a alguien por consejo, no llame a cualquier persona. Llama a alguien que de verdad busque de Dios, una persona que siempre tenga comunión con Dios. Y yo comencé a orar en ese momento. 3 horas después me llamaron que ya estaba estable. Tú no estabas orando, a pesar de que tú estabas contaminado, tu esposa se había ido para el hospital. Grave. Que estaba grave,
Y tú en vez de estar orando, pues como quizás, porque a veces el egoísmo del hombre o de la mujer, a veces dice, vamos a orar por mí. No, tú estabas orando, intercediendo por tu esposa. Amén. Había un ejército, yo llamé a varias personas y comenzaron a muchas partes del mundo, porque llamé a 2 o 3 personas y llamaron a otra persona que son fuertes en la oración. Y te digo que honestamente yo creía que ella no iba a salir tan rápido, porque la condición que se la llevaron ella estaba bloqueada, se estaba poniendo morada. Significa Y que ella los trigueñita, que pone. y morada, da miedo, chacho, tú te asustas. Y cuando yo la vi en la condición que ella fue al hospital en esa forma, yo dije, bueno, ella no va a salir de una vez, porque el oxígeno le bajó y se puso bien mala. Pero Dios es el Dios sobre todas las cosas. Y nada es imposible para Dios. Cuando comenzamos a orar y a interceder, yo en una ocasión de ese momento le dije a mi hermana, tranquila, porque sentí paz en mi corazón. Oye, paz en mi corazón, y dejé de orar en ese momento porque dije y sentí que aquel que daba las órdenes ya dio la orden y dijo, todo va a estar bien. Entonces yo me paré de orar y le dije a mi hermana en esa ocasión, Yani, tranquila, porque todo va a estar bien. Yo le sirvo a un Dios de poder, a un Dios que hace lo imposible posible. Y me llamaron 3 horas después que ya la podía prácticamente ir a buscar si yo quería. Se estabilizó de una manera increíble que yo no me lo explicaba. Ellos no se lo explicaban. ¿Por qué? Porque quien metió la mano no fue el hombre, sino fue la mano de Dios. Oye, te puedo decir que hubieron días oscuros, días terribles, días que si yo te comienzo a contar, nos pasa la hora y media más y no pasamos del tiempo. Pero te puedo decir que eso es como algo del enemigo. Eso viene a arrancarte la vida. Oye, arrancarte la vida, ¿por qué? Porque te quita el aire, y el hombre sin aire se muere. Es como el pez fuera del agua. Esos días tan oscuros que te puedo decir que yo me sentía que habían días que creía que me iba a morir. Te puedo decir que habían días que creía que me iba a morir, honestamente. Porque estaba en una posición que me sentía que no quería ir al hospital. Porque veía lo que pasaba. Tenía miedo de que si voy al hospital me voy a morir. Exacto, porque no sé qué era lo que estaba pasando, pero todo el que iba al hospital se moría, no salía. Entonces solamente comenzamos a hacer remedios caseros y a hacer cosas y mucho clamor a Dios. Honestamente, había días que no podía orar hincado porque se me iba el aire, pero sí estaba en oración, en comunión, aunque sea sentado, aunque sea donde, como le importa la posición que estaba, siempre estaba pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Y había una confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos hombres de Dios ya hubiesen hablado y hubiese dado ¿cómo se dice esto? Una palabra del Señor para mí, para mi esposa. Y si yo sé que si nosotros entonces partíamos con el Señor, su palabra que Él hubiese dado no era palabra de Dios, era palabra de hombre. Y si Dios me habló honestamente, yo sé que se iba a cumplir lo que Dios me ha prometido para mi casa y para mí. ¿Por qué? Porque la confianza estaba puesta en Dios. El propósito en ese momento era que yo decía, si yo me muero, entonces Dios no me habló. Y mi fe estaba puesta en Él, porque yo sé que Dios me ha hablado. Y cuando Dios te habla, yo sé que su palabra no cae en tierra seca. Amén. Así dice su palabra. A mí pues, pasó como la experiencia porque a veces yo lo he pensado, pasa como la experiencia cuando David salió a pelear con el filisteo. Amén. Que él dijo, pues yo voy a pelear con él. Quizás nosotros no lo vemos así, pero quizás en el momento en que David dijo, este incircunciso, ¿cómo se atreve a ofender a los ejércitos de Israel? Él dijo, él pensó, y no lo dice la Biblia, pero como uno piensa, o a veces como el pastor a veces lo ha predicado, había una palabra en él. Amén. Que iba a ser el rey. Y si él enfrentaba al filisteo y lo mató, quiere decir que la palabra era Dios, él no iba a morir. Él se fue confiado. Tenemos una pregunta, dice, ¿qué lección te deja la experiencia del COVID-19? ¿Crees que esta pandemia sea una señal más de Dios para que nos arrepentamos? Amén. Mira, recuérdate que en el pueblo de Israel Dios permitía que vinieran reyes, que lo presionara, que lo oprimiera, prácticamente que lo torturara. Era para que esas cosas lo acercaran a Dios, para que se salieran de sus malos caminos y se recordaran que había un Dios que hubiese dado una promesa, que le dijo que se separaran del mundo, no que se contaminaran, sino que se separaran de aquella pueblo, aquellas naciones que les rodeaban. Entonces Dios permitía para llamarle la atención, para que ellos reconocieran que había un Dios soberano, que ellos eran una tierra adquirida por Él y para Él.
Entonces Dios permitía que toda esta cosa le sucediera para llamarle la atención, para que nuestra vida dependa de Dios y no de los hombres, So, Dios le está llamando la atención al ser humano. a esta humanidad. A esta humanidad. La humanidad se ha torcido y le ha dado la espalda a A Dios. Dios. No solamente, si lo vemos diariamente, todas las cosas que están aconteciendo, cómo la humanidad le está dando la espalda a Dios. Dios le está dejando a la humanidad que haga lo que ellos quieran, pero Dios está ahora poniendo su mano. Amén. Todo lo que está aconteciendo es porque Dios lo permite. Dios lo permite, Porque amén. no hay nada que pase si Dios no lo permite. Así Dice que no mismo se es. mueve nada si Dios no lo permite. Amén. So, si todo esto está aconteciendo es porque Dios está permitiendo que suceda algún propósito. Dios le está diciendo, acérquense a mí y busquen de mí, vuelvan a establecer todas las cosas, mis leyes y todo lo que yo quiero hacer, y vuélvanse a mí, pero el hombre sigue para atrás. Entonces Dios tiene que apretar. Tiene Amén. que llamarle, como decirle, o despiertan o hacen, o siguen durmiendo, pero Dios está apretando. Y si tú ves, la gente están buscando, porque cuando llega el momento difícil, todo el Todo. mundo se tiende a Dios. Así mismo es. Nínive, cuando Llegó el momento llegó difícil. el momento de que el profeta empezó a predicar, Todos que se Dios volvieron a él. arrepentido y destruido, el pueblo dijo, el rey dijo, hasta los nenes y los animales y todos van a Ayunar. ayunen. ¿Y qué hizo Dios? Dios se arrepintió. Y Jonás se enfogonó. Así Se mismo. enfogonó porque dijo, yo sabía que Es tú un que eras un Dios misericordioso, por eso yo no quería ir. Este es un pueblo malo. Y se arrepintió, pero Jonás no lo vio, pero Dios vio el arrepentimiento de ese. Claro. Y eso es lo que está buscando Dios ahora en estos tiempos con toda esta pandemia que está pasando, que el pueblo se arrepienta. Pero si no Amén, lo así hace, mismo. Dice el Señor en Jeremías que paraos en los caminos ujú. y procurad la senda antigua y andad por él. Amén. Amén. Eso significa que Dios le permite esto al hombre para que se recuerde que dependemos de Dios, Amén. que sin Dios somos nada. Mira, dice la palabra del Señor, dice que Él está a la puerta y llama. Que si hay uno que abre su corazón, Él entrará y cenará con Él y Él con Él. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que haber la disposición en el hombre. Y el hombre de este tiempo tiene la dedicación y el deseo de perderse. Tú ves que con sus actos y con sus hechos van de camino al mal y no al bien. Dice la palabra, dice como le dijo el Señor al pueblo de Israel, de Jerusalén, 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 te he querido recoger como la gallina recoge sus polluelos. ¿Y qué dice? Y no han querido. Ujú. Amén. Amén. So, queremos dejarle saber pues que usted puede seguir haciendo sus comentarios y compartir con nosotros. Comparta este video, esta transmisión para que llegue a los corazones de otros hermanos y amigos que están pasando por una necesidad. Sobrevivientes del COVID-19, te dicen que ya no va, tu esposa se libra del COVID-19, sale, pero tú sales otra vez positivo. Y dices, wow, pero ¿por qué otra vez? Si ya pasaron los 14 días. Así mismo. So, terminaste. ¿Cuánto tiempo tuviste más? Duré 34 días Ahí. positivo. Wow. Dando positivo. Y hubo una palabra que yo sé que el enemigo, se enfogonó conmigo. Yo digo enfogonó la persona que se enfada con el otro. Porque hubo un momento en que estaba cansado, le dije a Satanás, haz lo que va a hacer. Te doy 3 días para que vaya a hacer lo que vaya a hacer y te va de mi casa. Entonces él apretó. Ajá. Me apretó y se le dijo, tú quieres hacer lucha, yo te voy a hacer la lucha. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me sentía cansado. Yo dije, esto que me está pasando, yo no quiero más esto. Ujú. Porque el no poder respirar, el dolor en los huesos. Había noches, te soy honestamente, duré una semana sin dormir. Ujú. No podía dormir porque me quedaban unos temblores, unos Escalofrío. shakes, sí, unos escalofríos que no te dejaban reconciliar el sueño. Amén. Y dale gracias a Dios también de que no caíste en coma. Amén. Ni ninguno Gracias. ni tu esposa ni tú cayeron en coma porque hemos tenido experiencias de hermanos y amigos que han caído en coma y es más difícil ahí. Ahí es más Bien. difícil, claro. Dios Vamos. no guardó en ese momento. Dios te guardó y te protegió a ti y a Carolina. Vamos ahora darle gracias a nuestro hermano Juan Carlos y a todos los televidentes que nos están viendo por estar con nosotros. Y con esto vamos a terminar el programa. Le voy a dar abierto estos minutos a nuestro hermano Juan Carlos para que él se exprese y que dé sus últimas palabras y se dirija a los televidentes.
Mi palabra para cada uno de ustedes, espero que esta palabra les sea de edificación y que les sea de fortaleza. Tal vez alguna persona que esté pasando estos momentos muy difíciles. Recuerda que solamente en Cristo Jesús todo lo podemos hacer. Dice la palabra que todo me fortalece. Dice que la palabra del Señor en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos da la fuerza en los momentos más difíciles. Si tú estás pasando por este momento, recuérdate que la confianza viene de Dios y no de los hombres. Hebreo 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumidor de la fe. Y le quiero dar las gracias a mi hermano Marcano por la invitación, a cada uno de ustedes que se ha dedicado su tiempo para ver este programa. Recuerde que sin Cristo somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Amén. Queremos decirle a nuestros hermanos y amigos pues, que nos sentimos contentos de que usted esté sintonizado con nosotros. Nuestro hermano Juan Carlos, y con esto vamos a terminar. No tenemos, nadie ha pedido la oración, pero usted, si necesita la oración, usted lo puede escribir ahí, que luego nosotros pues lo pondremos en oración cuando revisemos todos los comentarios y vemos toda la página en Facebook y en YouTube. Pero si usted tuviera una oración, lo puede hacer, puede pedirlo, puede llamar al 603-417-2951 y le queremos darle las gracias a nuestro hermano Juan Carlos, pero queremos darle un anuncio de nuestro hermano Juan Carlos. Nuestro hermano Juan Carlos tiene una tienda en Lowell de celulares, se llama JC Wireless Incorporado, está en la 70 de la Bridge Street en Lowell, Massachusetts. Allí puede enviar dinero a Santo Domingo, a todo el mundo, se reparan a teléfonos, se venden teléfonos, todo lo que usted tenga que necesite con teléfono o con envío de dinero, usted puede ir allí si está en Lowell o está aquí en Nacho y quiere ir a Lowell, lo puede hacerlo donde quiera que usted esté y pueda pasar por allí por la tienda de nuestro hermano Juan Carlos. Eso es en la 70 de la Bridge Street en Lowell, Massachusetts, y el teléfono es el 978-454-1910, ese es el teléfono de la tienda. Usted puede allí ir, si tiene su teléfono roto, le está teniendo problemas, pase por allí por la tienda, apóyelo. Para que sea de bendición a él y para usted también, porque le va a arreglar su teléfono y quizás puede adquirir un nuevo teléfono en aquel lugar. Allí va a estar el Juan Carlos atendiéndolo personalmente, o si no va a estar nuestra hermana Carolina. Eso es allí en Lowell, en la JC Wireless Incorporado en Lowell. Queremos dejarles saber que ya la próxima semana estará con nosotros nuestro hermano Manuel Maya. Él va a tener la apertura aquí con el segmento de Hablando de Dios. Eso va a ser la semana que viene, el viernes. Él anunciará luego el invitado que tenga para ese día. Queremos dejarles saber también a nuestros hermanos y amigos que el domingo estamos aquí en nuestra iglesia, en la iglesia en Nashua. Hemos tomado, nuestro pastor Cándido García ha tomado todas las medidas de seguridad para que usted llegue al templo el domingo en los dos servicios que vamos a tener a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana también. Puede llegar lo que usted, como a esas horas, las personas, hay espacio para todo. El pastor nos ha ordenado de que preparemos un lugar en la cocina con la pantalla en grande allí. Vamos a estar preparándolo. Por si acaso llegan las personas y se llena la iglesia, pues vamos a enviarlo a aquellos que son sabios, que están maduros. Los vamos a enviar allá, el pastor lo va a enviar a la cocina, en el comedor, para que puedan ver el servicio allí. Que no se va a dejar decirle a nadie regrese a la casa. Pero eso va a ser el domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Venga preparado, hermano. Él ha tomado esas medidas de seguridad para que usted esté aquí en el servicio, pero tenemos que seguir unas ordenanzas que nos ha dado la ciudad y la guianza para poder estar aquí. Vea lo que pasó con nuestro hermano Juan Carlos con la situación del COVID-19. Quizás él no lo hizo sin desobediencia o nada, pero se contagió. Nuestro pastor ha tomado todas las medidas de seguridad para que usted pueda adorar al Señor. Es la oportunidad, estábamos afuera adorando al Señor, ahora le hemos dado la oportunidad, Juan Carlos, de que pueda poder volver aquí al templo y adorar Amén. al Señor. Que no tiene excusa, que no diga que de llegar a la casa del Señor. Venga al servicio a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Eso es aquí en nuestra iglesia. También en Lowell están los servicios, tiene dos servicios, ¿verdad? Tiene dos servicios, tiene el servicio a las 9:30 de la mañana y tiene el otro a las 11:30 de la mañana. Así que no hay excusa, hay espacio. Llame para que le guarden su espacio. Si hay espacio,
podremos, en la mañana o en la tarde. Amén. También queremos dejarles saber que en la iglesia en Haverhill, Massachusetts, está la pastora, nuestra supervisora Flor Figueroa, también está allá dando sus servicios. Usted está en Haverhill, busque la iglesia pentecostal Unido en Santidad en Haverhill. Allí usted puede y en Manchester. En Manchester está nuestro hermano pastor José Gabriel, también está allí. Y si está en Puerto Rico, está allá por ahí en Camuy, está en Loíza 1, Loíza 2, Toalta, todo. Usted busque de la palabra del Señor y reúnase allí con nuestros hermanos y pastores del Concilio de Iglesia Pentecostal Unido en Santidad. Vamos a hacerle una oración para despedir el programa y le vamos a dejar a nuestro hermano Juan Carlos que haga la oración de despedida. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos la gracia que tú nos has dado la oportunidad, Señor amado Dios, aleluya, por estos medios, mi Dios del cielo, de transmitir la grandeza y el poder de tu palabra, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor amado, que alguna persona que te haya interesado, Dios del cielo, que pueda abrir su corazón a ti, que tú puedas hablar en ellos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te pido que tú le des fortaleza al desanimado, Señor amado Dios, que tú le des fuerza a aquellos que no tienen ninguna, Señor amado. Dice tu palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo de acercarse a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gracia, Señor, porque tú nos has permitido en este día, Señor amado, ver la grandeza, el poder y la majestad de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por otro día más, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, hablando de Dios. Para adelante y para el cielo. Amén. Santo, 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 y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no pudo pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque diga